Y bueno, la historia del día, la tragedia del día se tejió en la ciudad de Saltillo. Aquí inició con este matrimonio que desafortunadamente pues perdió la vida toda la familia allá en Nepal, en el país asiático. La historia nos la va a platicar Rosalío González, a quien le damos la bienvenida. Rosalío, pues construiste toda una historia a lo largo de todo el día, más allá de la tragedia, pues hay muchas cosas, muchos entretelones que giran alrededor de pues esta familia de San Petrinos. 5 integrantes. San Petrinos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. ¿Sí eran familia todos? Es decir, porque yo vi ahí Padre, algunos madre apellidos. e hijos. Eran familia todos. Eran el matrimonio de Ismael Cifuentes y Luz González y sus hijos, María José, Fernando y Abril. Eran tres de sus hijos. Como que en el registro, si tienes razón, en el registro a la hora de que tomaron el vuelo, como que les pusieron ese, no sé si en Nepal se utilice uno o dos apellidos, pero ellos nada más les pusieron uno. Y le pusieron Rincón en lugar de Cifuentes a Ismael, Sí. pero Ismael Cifuentes. Esta pareja, Ismael y Luz, se conocieron aquí en Saltillo en la Facultad de Ciencias Químicas. Ellos estudiaron ingeniería en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma, aquí enfrente del TEC de Saltillo. Como muchos matrimonios que han surgido, ¿no? De las escuelas y facultades de la UADC, ¿no? Sí, un matrimonio, digamos, tradicional, que buscando la manera de progresar en su vida se mudaron a Nuevo León después de algún tiempo para buscar un mejor trabajo y un mejor estilo de vida. Allá hicieron gran parte de su vida como pareja y pues justamente allá tuvieron a sus hijos y se desarrollaron hasta que pues el día de hoy los alcanzó la tragedia. Fíjense que antes de que hicieran el viaje hoy al Everest, esta mañana allá en Nepal, que nos llevamos como 12 horas de diferencia, es decir, ahorita deben estar siendo como las 8 o 9 de la mañana ya en Asia. Antes de que hicieran este viaje a Nepal, realizaron otros, como que tenían un gusto fortuito por los viajes. Habían ido a Machu Picchu, habían ido a los Estados Unidos, les gustaba mucho visitar los estadios de americano en los Estados Unidos, habían estado en Brasil, en la India, pero bueno, finalmente la tragedia los alcanzó el día de hoy. Era el viaje de sus sueños, cuentan sus amigos. De todos los viajes que hicieron, de ir al Everest, que es la montaña más alta en el planeta, era el viaje de sus sueños. Y bueno, estuvieron muy cerca de cumplirlo. Ellos salieron a las 10:30 de la mañana hora local en un helicóptero de la empresa Manang Air, que es una empresa dedicada a dar tours aéreos en el Himalaya, en toda esta cordillera donde se encuentra también, entre otras montañas, la del Everest. Y cayeron en una ciudad que se llama Lamhur, en Nepal, un país muy pequeñito al norte de la India, minutos después de haber despegado. Se presume que el helicóptero en el que viajaban chocó contra un árbol que se encontraba en la parte alta de una colina. Se desconoce si fueron por errores humanos por parte del piloto, que también falleció, de origen nepalí, o si fue por un tema del clima, que no haya estado en condiciones óptimas para realizar el viaje. El punto es que cayó el helicóptero y fueron rescatados, como lo están viendo en la pantalla, por las autoridades nepalíes, sin vida estas personas. De sus hijos, una de ellas, Abril, de 27 años de edad, estaba estudiando medicina, ya estaba haciendo su residencia, era una médica muy prometedora para su edad, estaba haciendo residencia nada más y nada menos que en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Y bueno, pues ella fue una de las víctimas que perdió la vida en esta tragedia. El Instituto de Cancerología emitió unas condolencias para la familia, para los seres queridos de esta joven, quienes le sobreviven después de esta tragedia. Y el alcalde de San Pedro de las Colonias también se manifestó, dijo que efectivamente Chiquis, o Tato, como se le conocía a Ismael, el padre de familia de este grupo que falleció allá en Nepal, pues sí es de San Pedro de las Colonias y era una persona muy conocida, muy querida, como dicen pueblo chico, infierno grande, pueblo chico, todos se conocen. Efectivamente a Tato o Chiquis lo conocían muchas personas que hoy se lamentan
su muerte, ellos iban cada Navidad y cada verano a pasarlo allá en San Pedro de las Colonias con sus familiares. Caramba, Rosalío. Oye, a ver, pero platícame un poquito la historia, ¿cómo fue que empezaste, cómo fue que diste con la identidad de estas personas? Inicialmente se comunicó desde aquel continente, del continente asiático, que habían sido mexicanos los de la tragedia. ¿Cómo fue que engarzaste este dato de que eran sanpetrinos y que se conocieron aquí en la ciudad de Saltillo? Fíjate que al mediodía teníamos la información de que eran de San Pedro Garza García. Lo dieron a conocer así los noticieros en Monterrey, pero en el transcurso, después de que se da a conocer esta noticia, salen amigos de ellos allá, sobre todo de Ismael, allá en San Pedro de las Colonias, y dicen, ellos viven allá hace algún tiempo, pero son originarios de la Laguna, de acá de la región Laguna, y son quienes se ponen en contacto con el equipo multimedia de Grupo Zócalo, y fue como comenzamos a dar con esta historia. Después el Instituto de Cancerología da a conocer obviamente las edades, la edad de Abril, de una de las víctimas, y así fue como comenzamos a tejer la historia. Fue mediante el Grupo Multimedia. Los accidentes aéreos en Nepal son considerados sumamente graves. Sí. De hecho, lo que estaba yo leyendo es que pues Nepal incluso tiene de los peores sistemas de aviación. En Europa no permiten que ingresen los aviones de Nepal. En inicio de año se presentó la tragedia grandísima esta donde fallecieron casi 80 personas. 72 en un Yeti Airlines. Sí. Entonces dices tú, bueno, pues, ¿qué está pasando allá? Y arriesgarse todavía, no sé si ellos conocían este entorno, ¿verdad?, del tema de la aviación, como para arriesgarse a subirse a un helicóptero. Oye, muy visitado, ¿eh? Y quiero suponer que los 3 hijos solteros todos, ¿no? Sí, los 3 hijos solteros estaban entre los 20 y 30 años, de la única que tenemos la edad exacta es de Abril, que era 27 años. Y los otros 2, hijo e hija, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué hacían? ¿Estudiantes? Fernando y María José eran él era estudiante todavía, la otra chica tenía todas sus cuentas en privado, pero él sí era estudiante, eran seguidores de los Rayados, tanto él como su papá eran seguidores de los Rayados de Monterrey. ¿Tenían negocio en Nuevo León? No, trabajaban. Quiero suponer que eran les iba muy profesionistas, bien. Les iba muy bien. Digo, aparte, para este tipo de viajes, caray. Pues. Y aparte no era el único viaje que habían hecho. No, ellos no. estudiaron ingeniería y trabajaban. Tenían un trabajo allá, lo que tenemos entendido, y de ahí es de donde salía. Aparte sus hijos ya estaban como por terminar sus carreras. Sus carreras. Sí, ya estaban. ¿Qué pasará con los cuerpos? Los van a trasladar. La embajada de la India, mexicana en la India, dio a conocer que mediante el consulado de Nepal van a hacer el enlace para poder trasladar los cuerpos a la India y de la India a México en la repatriación. Están recuperados los 5 cuerpos. Los 5 cuerpos, sí. Yo pensé, en la mañana, la verdad que empezamos a circular la noticia, la dimos en el matutino también, yo pensé que esto iba a durar días o semanas, porque estamos hablando de una cordillera muy grande y muy alta y aparte fría, pero no, al parecer literalmente el helicóptero subió y cayó. Subió apenas una colina y cayó, entonces fue muy fácil no muy fácil, pero fue menos complicado alcanzar a donde estaba la aeronave y ver los cuerpos. Pero estaban a 3,000 metros de altura, ¿no? Estaban a 3,000 metros de altura, pero despegaron ya a cierta altura, es decir, ya estaba, el despegue no se realizaba en una zona baja, sino ya en una zona alta, sí. Sí, vamos a poner el ejemplo, aquí estamos a 1,600 metros sobre el nivel del mar. Trasládate a la Sierra de Arteaga, 3,600, por ejemplo, más o menos, ¿verdad? Sí, tenían una base porque se supone que esta empresa estaba especializada en los tours al Himalaya, era lo que ofrecía. Entonces, pues, sí, desde luego enciende todas las alertas hasta que las autoridades de Nepal, si es que son confiables, den un resultado de la investigación de qué fue lo que sucedió realmente. Dime una cosa, Rosalío, ¿hay alguna reacción de parte de las autoridades mexicanas, sobre todo, por ejemplo, Secretaría de Relaciones Exteriores, no sé? Sí, ellos son los que, mediante la embajada, dijeron que los van a ayudar para repatriarlos, para buscar acá en Nuevo León.
Estaban buscando principalmente en Nuevo León gente cercana, es decir, que los pudiera apoyar. Tomemos en cuenta que falleció toda la familia. Sí. Entonces estarán buscando a alguien, el primer círculo o gente que pueda apoyar para reclamar los cuerpos acá y hacer la repatriación y tengan dónde llegar y todo. Es de suponerse que el resto de la familia está en San Pedro de las Colonias. San Pedro de las Colonias, exactamente, porque ellos como Papás, familia primos, nuclear se habían ido a San Pedro Garza, a Monterrey, y el resto de su familia se había quedado en San Pedro de las Colonias. Por eso es que iban cada Navidad y verano a San Pedro. A mí me de llama las la Colonias. atención lo que mencionas de pues, la investigación que se vaya a realizar y qué tan confiable sea, porque si desde un inicio en el reporte oficial los nombres están equivocados. Sí, están equivocados. Están equivocados. De ahí, ¿cómo puedes pensar que hay una confiabilidad en lo que te van a presentar? Fíjate que de cierta manera, digo, sin ser experto en ese asunto, tiene cierta lógica, porque al momento de recabar información es lo primero que te llega. Entonces empieza a difundirse Rosalío N, Rosalío Q, Rosalío. Entonces tienes que empezar a tejer fino para decir, a ver, el registro, cómo quedaron registrados en el ingreso al país, por ejemplo. Que es la embajada la que resuelve eso, finalmente la embajada mexicana, porque las autoridades de Nepal presentaron no es bitácora de vuelo, pero es como el contrato en el que anotan los nombres de las personas que van a abordar la aeronave contando al piloto, y ahí vienen equivocados los apellidos. Exactamente. Sí. Entonces ya cuando se sabe que son mexicanos y demás por parte de la empresa, Manang se llama la empresa, ya es que la embajada mexicana da con los nombres, porque efectivamente hay un registro de ingreso. Del ingreso al país, ¿no? Pues qué ingreso al país, tragedia, a la pero India. pues, a final de cuentas, dice uno, se fue toda la familia. Sí, Caray, todos, que y todos. muy jóvenes, los Sí. muchachos eran muy jóvenes y pues pintaban para grandes profesionistas. Cómo el destino lleva a que todos se junten para morir en el mismo día, en la misma circunstancia. Claro. Al viaje claro, de claro. sus sueños. En el viaje, pero bueno, a final de cuentas estaban haciendo lo que tanto les gustaba hacer, ¿verdad? Viajar. Andar de viaje. Sí. ¿Qué más, don Rosalío González? Nada más, ¿Listo? mañana en nuestra edición impresa y en zócalo.com.mx la continuación de esta historia y lo que vaya surgiendo, ¿no? La repatriación y lo que surja de esta historia. Perfecto. Pues nos vamos a la pausa. Son las 9 de la noche con 20 minutos, 26 grados Celsius. Comuníquese al 844-11010.